Sistema digestivo y digestión. La digestión de los organismos pluricelulares complejos, como el humano, se lleva a cabo a través de un conjunto de órganos especializados en degradar química y físicamente los alimentos y convertirlos en moléculas sencillas que pueden ser utilizadas por cada una de las células del cuerpo. Este conjunto de órganos recibe el nombre del sistema digestivo y su función es la digestión de los alimentos. La digestión se realiza a partir de una serie de enzimas digestivas que producen en determinadas regiones del tubo digestivo o en las glándulas anexas que participan en el proceso. Salivales, hígado y páncreas. Órganos del sistema digestivo. En el ser humano, el sistema digestivo mide aproximadamente 9 metros de largo. Todo el tubo digestivo está formado por 3 capas de tejido o túnicas: una serosa externa, una media muscular y una interna mucosa. Los órganos comprendidos en el tubo digestivo son: boca, primera porción del tubo digestivo, contiene los órganos de la masticación, que son maxilares, dientes y lengua. En esta última radica el sentido del gusto. Por las papilas se contiene en toda su superficie. En la boca se recibe también la secreción de las glándulas salivales, parótidas, sublinguales y submaxilares. Faringe es la segunda porción del tubo digestivo. Conecta la boca con el esófago, así como los órganos de la respiración a través de la laringe. La epiglotis cubre el orificio de la laringe cuando el alimento pasa por la faringe, evitando así que el alimento penetre las vías respiratorias. Esófago es un tubo de unos 25 centímetros de largo que va de la faringe al estómago. Está situado entre la columna vertebral y la tráquea. Después de atravesar el diafragma, se abre en el estómago. Estómago es una bolsa muscular formada por una dilatación del tubo digestivo conectado al esófago y situado por debajo del diafragma. Consta de una capa media muscular gruesa que soporta movimientos peristálticos energéticos, sin los cuales la digestión gástrica no sería completa. La mucosa interna contiene millones de diminutas glándulas que secretan el jugo gástrico, el cual se forma principalmente de ácido clorhídrico, y la enzima pepsina, que comienza la digestión de las proteínas. Gracias a los movimientos peristálticos, que son una serie de contracciones musculares, el estómago ablanda el alimento que entra en él y lo mezcla con los jugos digestivos, convirtiéndolo en un líquido poco espeso, llamado quimo. El estómago se comunica con el intestino delgado a través del orificio pilórico. Intestino delgado es la porción del tubo digestivo de mayor longitud, mide varios metros. La primera porción se denomina duodeno y en él se reciben las secreciones del hígado, bilis, y el páncreas, jugo pancreático. Estas glándulas, junto con las salivales, se constituyen en anexos del tubo digestivo, pues elabora sustancias y enzimas que intervienen en la digestión. Además de estas producciones enzímicas, el propio intestino delgado posee millones de diminutas glándulas en la capa mucosa, las cuales secretan el jugo intestinal que contienen enzimas que culmina la digestión de muchas sustancias. Cuando el quimo proveniente del estómago entra en el duodeno, se libera una hormona llamada secretina, la cual estimula al hígado y al páncreas a que liberen sus secreciones. A lo largo del intestino delgado se produce el jugo intestinal y con esas enzimas se completa la digestión de los alimentos, los cuales están contenidos en una mezcla semilíquida denominada
quilo. El quilo es absorbido por las vellosidades intestinales o vasos quilíferos, cada uno de los cuales se forma un vaso linfático que absorbe ácidos grasos y glicerol. Los capilares sanguíneos que absorben aminoácidos y glucosa los pasan directamente al torrente sanguíneo. Intestino grueso, parte terminal del tubo digestivo, comprende colon transverso, colon descendente, sigmoides, recto y ano. El intestino grueso se comunica con el delgado en la región del ciego a través de una válvula llamada ileocecal y recibe las sustancias contenidas en el quilo que no fueron asimiladas en el intestino delgado. El intestino grueso realiza principalmente las siguientes funciones. El quilo, formado en el intestino delgado, tiene una consistencia casi líquida, lo que favorece la absorción por parte de las vellosidades intestinales. Sin embargo, ya en el intestino grueso adquiere una consistencia sólida, ya que ahí se recupera una gran parte del agua que es absorbida por las células del intestino grueso y devuelve a la circulación, evitando con ello la deshidratación. El intestino grueso también recupera algunos minerales como el sodio, hierro y el zinc. El intestino grueso habita normalmente una abundante flora bacterial que vive en simbiosis con el organismo, pues a cambio de un lugar para vivir y sustancias para alimentarse, sintetizan ciertas vitaminas como la K y otras del complejo B, que son de gran utilidad para el humano. Pero además la presencia de estas bacterias impide el desarrollo de otras que provocan enfermedades. La digestión de los nutrientes. En la boca, el alimento se mastica e insaliva formándose así el bolo alimenticio. La saliva contiene la amilasa salival, enzima que inicia el desdoblamiento químico de glúcidos o carbohidratos. Estos normalmente se dirigen como polisacáridos, que son moléculas complejas, y por efecto de la amilasa quedan reducidos a moléculas sencillas del disacárido maltosa. La acción de la amilasa salival se inicia desde el mismo momento en el que ésta se pone en contacto con el alimento y continúa después de la deglución por faringe y esófago. Esto se suspende una vez que el bolo alimenticio entra al medio ácido del estómago. En el estómago, cuando el bolo alimenticio se impregna del jugo gástrico, se denomina quimo. Ahí se inicia la digestión de las proteínas. En el jugo gástrico se encuentra el pepsinógeno, que al contacto con el ácido clorhídrico se activa en la enzima pepsina, la cual actúa sobre las proteínas y las convierte en moléculas más sencillas llamadas polipéptidos. El jugo gástrico además actúa como antiséptico, destruyendo microorganismos que entran con el alimento, impidiendo por medio ácido que contiene la putrefacción de la carne. Asimismo, estimula la secreción pancreática cuando el quimo está por ser depositado en el duodeno. Normalmente el quimo permanece varias horas en el estómago dependiendo del tipo de alimento ingerido. Los lípidos son los que duran más en este sitio. En el intestino delgado se debe terminar la digestión de proteínas, lípidos y carbohidratos con la participación del jugo pancreático, segregado por el páncreas, la bilis proveniente del hígado y el jugo intestinal producido por el propio intestino delgado. Cuando esto sucede, el alimento es asimilado por los capilares linfáticos y sanguíneos, conduciendo a la sangre que lo distribuye a todo el cuerpo. El páncreas. El páncreas es una glándula que mide de 12 a 15 centímetros de largo y se aloja en la curva que forma el duodeno por detrás del estómago.
El páncreas se compone de dos tipos de tejidos glandular, uno endocrino y otro exocrino. El primer secreta hormonas libera directamente al torrente sanguíneo, insulina y glucagón, y el segundo produce enzimas digestivas contenidas en el jugo pancreático, el cual es depositado en el duodeno. Jugo pancreático. El jugo pancreático es un líquido incoloro y viscoso que contiene agua en su mayor proporción, pero además sales minerales y las siguientes enzimas. Amilasa pancreática. Desdobla los polisacáridos que no se dirigieron en la boca y los transforma en maltosa. Desdobla la maltosa en dos moléculas de glucosa. Ribonucleasa. Actúa sobre el ARN y lo desdobla a nucleótidos. Lipasa. Actúa sobre las grasas o lípidos y las desdobla al glicerol y ácidos grasos. Tripsina o quimiotrisina y carboxipeptidasas. Las tres son peptidasas que actúan con la digestión de las proteínas que se habían iniciado en el estómago, reduciéndolas a peptonas y aminoácidos. El hígado. El hígado es la glándula más voluminosa del cuerpo, pesa aproximadamente 1.5 kilogramos y está situado del lado derecho por debajo del diafragma. Es uno de los órganos que cumplen mayor cantidad de funciones. Entre las más importantes relacionadas con el procesamiento de alimentos podemos mencionar secreción de bilis, transformación de glucosa en glucógeno y almacenamiento de este, transformación del exceso de aminoácidos en ácidos grasos y urea, almacenamiento de hierro y algunas vitaminas, detoxificación de diversas sustancias que penetran al cuerpo como alcohol, medicamentos, venenos u otras cosas. Bilis es un líquido viscoso de color amarillo verdoso de sabor amargo que contiene agua, sales minerales, bilirrubina, colesterolina, que en ocasiones provoca los cálculos biliares. La bilis se produce constantemente en el hígado y se acumula en la vesícula, interviene en la digestión, neutralizando la acidez del quimo y emulsionando las grasas para facilitar su digestión. La emulsificación consiste en fraccionar los lípidos en moléculas más pequeñas que todavía son fraccionadas por las lipasas hasta convertirlas en moléculas sencillas llamadas ácidos grasos, los cuales ya pueden pasar del intestino delgado al sistema circulatorio. Intestino delgado. Jugo intestinal. El jugo intestinal o entírico se produce en las glándulas del intestino delgado. Es un líquido que contiene enzimas que actúan sobre diversos tipos de sustancias, por ejemplo, enteroquinasa, activa el jugo pancreático. Tripsina, completa la digestión de las proteínas que se había iniciado en el estómago con la pepsina y que continúa con la tripsina del jugo pancreático, para finalmente reducir las proteínas a aminoácidos. Maltasa, actúa sobre la maltosa y desdobla a glucosa. Sacarasa, actúa sobre la sacarosa y la desdobla a glucosa y fructosa. Lactasa, actúa sobre la lactosa y la desdobla a glucosa y galactosa. Lipasa, actúa sobre las grasas y las convierte en ácidos grasos y glicerol. Nucleasas, desdobla los ácidos nucleicos y nucleótidos, nucleósidos y bases. Las glándulas salivales. Las glándulas salivales se distinguen en tres pares de glándulas: las parótidas, localizadas bajo el oído, las sublinguales, bajo la lengua, y las submaxilares, bajo la mándula inferior. Las glándulas salivales desempeñan varias funciones: mantienen permanentemente húmedo el epitelio bucal, lubrican el alimento para facilitar su tránsito por el tubo digestivo y principalmente inician la digestión química de los carbohidratos. La saliva en gran proporción se forma de agua, pero además contiene proteínas, glucoproteínas, enzimas, electrolitos. La enzima principal es la piptiliana
o amilasa salival que interviene en la degradación química de los glúcidos. El intestino grueso. En el intestino grueso no se producen enzimas digestivas y la acción química que se realiza se limita a las fermentaciones provocadas por la flora bacteriana ahí presente, a partir de la cual se sintetizan algunos aminoácidos, sales minerales y ciertas vitaminas como la K. Sin embargo, una función importante del intestino grueso, como ya se dijo anteriormente, es la recuperación hacia la circulación de agua y sales que llegan al kilo, procedentes del intestino delgado, que de otra manera serían expulsadas con las heces fecales, provocando desequilibrio de los líquidos corporales. Algunas alteraciones comunes del sistema digestivo son úlceras y gastritis. La mucosa interna del estómago está permanentemente segregando jugo gástrico, cuya composición química tiene un pH que oscila entre 1.0 y 1.5 de manera normal. El revestimiento del estómago y del intestino está protegido contra estos químicos, sin embargo, bajo determinadas circunstancias. Tanto las gastritis como las úlceras se desarrollan a partir de una alimentación inadecuada, como ingerir alimentos irritantes, no comer durante periodos prolongados, ingerir bebidas alcohólicas o estar permanentemente sometidos al estrés. Apendicitis. El apéndice es un órgano vestigial hueco localizado en un extremo del ciego en la región inferior derecha del abdomen. Cuando el apéndice se inflama, ocasiona fuerte dolor en el lado derecho del vientre, acompañado de vómitos, estreñimiento y malestar general. Cuando ello ocurre, este pequeño órgano debe estar extirpado quirúrgicamente sin que ello represente ninguna alteración de las demás funciones corporales. Peritonitis. Se refiere a la inflamación del peritoneo, es decir, el reabastecimiento que cubre y protege todos los órganos abdominales. La peritonitis se puede ocasionar por el desarrollo de una infección por ruptura del apéndice, de la vesícula biliar, por perforación del estómago e intestinos o por algún otro agente infeccioso.